Por esa razón, si llevas tiempo de cristiano, nunca permitas que ningún pastor, y mucho menos yo, ni nadie te diga con quién te debes juntar, con quién no te debes juntar, a dónde debes ir o a dónde no debes ir. Debes responder: no te preocupes, no se preocupe, tengo mis sentidos ejercitados para discernir el bien y el mal. A eso le gustó, ¿eh? Ahora aplauden, ¿eh? Pero a veces pensamos que dar alimentos sólidos es aprender palabras en griego. Tengamos estudio bíblico para aprender cómo se dice en arameo el amor. Eso es calostro. Después está la leche, que es la enseñanza acerca de la nueva forma de vivir. La leche, la que dijo Pedro: ser buenos cónyuges, buenos empleados, cómo ofrendar, cómo comportarnos en la sociedad. Pero el escritor a los hebreos afirma que llega un momento que de manera intencional, escucha, y arbitraria, tenemos que dejar de lado los principios básicos. Dejar de lado, basta de leche, basta. Hay que dejar de lado los rudimentos de la doctrina y avanzar hacia la perfección. Entonces es arbitrario. Yo no quiero más leche, basta. No quiero que me empoderen más, no quiero que me hagan repetir más nada. Si quiero repetir bobada, me voy al kinder de vuelta. Entonces, cada vez que una persona llega al Señor, le compartimos esos principios básicos otra vez. Está bien. Pero si todo el mundo continuamos dando vuelta alrededor de lo mismo, estamos condenados al raquitismo, al enanismo. Al jardín de infante o al kinder vamos una vez en la vida. Luego vamos a la primaria, después vamos a la secundaria, después al college, después vamos a la universidad. Y después ejercemos una profesión. Además, el escritor agrega: el que solo se alimenta de leche es inexperto en el mensaje de justicia, como un niño de pecho. ¿Me están siguiendo todos, sí o no? ¿Ninguno se durmió? Si no, le pegan un codazo al de al lado, porque ahora viene lo mejor. ¿Ninguno se durmió? Muy bien. ¿Cuál es el mensaje de justicia? ¿Qué es el mensaje de justicia? Te explico. Acá se va a poner buena la cosa. Por eso decía que esto no es para cualquier momento del año. Esto es para ahora, antes que salgan a comprar el arbolito. Escucha. Te explico. Está la palabra escrita. La palabra escrita. Y fíjense que señalo la Biblia. Y la palabra viva. Y señalo la Biblia. La palabra escrita está acá y la palabra viva está acá. Cuando hablamos de la palabra escrita, nos referimos a la Biblia y específicamente al alimento que recibieron los apóstoles. Representa el alimento del siglo pasado, del primer siglo, no del siglo pasado, del primer siglo. Podríamos decir, vamos a leer el alimento que Dios le dio Pablo a Timoteo, que Dios le dio a través de Pablo a Timoteo. Vamos a leerlo, a ver qué alimento le dio Pablo a Timoteo inspirado por el Espíritu Santo. Está bueno. Ahora, ¿qué alimento tiene Dios hoy para Dante en California? ¿Qué alimento Dios tiene hoy para ti, hoy domingo? Bueno, lo que está acá, sí, está la palabra escrita, pero ¿qué alimento tiene hoy Dios? Yo no puedo alimentarme solo con las imágenes de lo que le sirvieron a los corintios. Cuando vamos a un restaurante y nos dan un menú, a mí me encanta ir a los restaurantes donde hay fotos por mi inglés británico, que no domino el de acá, el tan básico. Yo digo, este con esto. Me fascina. Ok, I'm sorry. Me sacan la fotito y yo ese día no como. Porque no entiendo nada, pero cuando me ponen la fotito yo soy feliz. Y si es sushi, quiero fotito, porque encima Sasuyama, Kawasaki, Kawasaki, Nagasaki, Hiroshima, Pearl Harbor. Y yo no tengo la menor idea de lo que voy a comer. Entonces digo, esto con esto y con esto. Ahora, no podemos alimentarnos con las imágenes. Necesitamos que nos traigan el plato real con los alimentos para comer. Así que nos asombra el alimento maravilloso con el que Pablo se alimentaba y que Dios le daba para compartir. Podríamos decir, Señor, yo quiero las fotos del Nuevo Testamento, pero también necesito la comida real para hoy. Nadie se alimenta del todo aprendiéndose el menú, leyéndose el menú.
¿Fuiste a comer? Sí. Y me leí todo el menú. Me voy a Chick Factory, que hay un menú así, es la Biblia. ¿Y comiste? No, muy caro, pero me aprendí el menú. No podemos alimentarnos con la foto del menú de lo que comieron las iglesias hace 2000 años. Déjenme hablar en casa, no me apedreen. No podemos alimentarnos de lo que las iglesias recibieron hace 2024 años en distinta situación, cultura, etnia y estado de crecimiento. Solo con eso no alcanza. Necesitamos el alimento que nuestros jóvenes necesitan hoy. ¿Me siguen hasta ahí? Y yo digo, no está mal que en algún momento en la vida seamos bebés espirituales. De hecho, Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 2, dice que aún cuando somos niños tenemos que procurar alimentarnos saludablemente. O sea, Pedro reconoce, hay una temporada para ser niño, cuando uno se entrega al Señor, quizá el primer año. Aún así uno tiene que procurar alimentarse saludablemente, dice Pedro. Y aclara, deseen con ansias la leche pura de la palabra, como niños recién nacidos. Pedro sí sabe que hay un tiempo para ser recién nacido. No obstante, dice, cuídate también la alimentación. Leche pura. Así por medio de ella podrás crecer en tu salvación. Y si uno sigue leyendo a Pedro, él enseña que parte de esa leche es cómo someternos al gobierno, cómo debemos trabajar, cuidar el empleo, da consejos de cómo comportarnos con los cónyuges, con los hijos, cómo pagar nuestros impuestos y cumplir con la ley. Esa es la leche, la doctrina básica, la mayordomía de la vida. Llegamos a Cristo y decimos, a ver, ¿en qué puedo mejorar? En mi manera de trato, en mi manera de ser, con mis hijos, con mi jefe, ¿en qué puedo mejorar? Es más, la primera leche que recibe un recién nacido de su madre es el calostro, ni siquiera es leche. El calostro tipifica el arrepentimiento, la fe, el bautismo, cuando compartimos la Santa Cena. Es recién el calostro que prepara a alguien para recién después tomar la leche entera. Así que algunos que ni leche están tomando calostro, que es lo previo a la leche. La mamá es lo que segrega, y el calostro depura el estómago del bebé de todo el pasado, lo va limpiando de lo que era antes de nacer y lo prepara para recibir la leche, si no el bebé se indigestaría. Entonces el calostro es una suerte de detox. Lo va desintoxicando al niño, lo va limpiando. Recordemos que se alimentaba con el cordón umbilical. Y entonces ahora el calostro lo que hace es limpiar, purificar y preparar el estómago para la leche. Bueno, uno a veces quiere adelantarse, decir, quiero pasar del calostro a la leche y de la leche a comerme un buen burrito al pastor, pero no pasa así. Cuando yo tenía unos 8 años, me preocupé porque no me salían pelos en el pecho, tenía 8, y mucho menos un bigote. Yo quería tener bigote porque mi papá tenía un hermoso bigote rubio. No tengo nada contra los mostachos negros y marrones, pero rubio, ¡ah! Además de que mi papá tenía varios pelos rubios así en el pecho, así. No era un osito, pero tenía pelos rubios y bigote rubio. Era un galán. Y yo decía, papá, ¿cuándo me voy a poder afeitar? Yo me quería afeitar desde los 8 años. Pero yo quería afeitarme y cortarme todo como mi papá. Pues mi papá se afeitaba rápido y se cortaba todo y se ponía pedacitos de papel higiénico así en la cara. Para mí eso era ser un verdadero macho. Quería ir al colegio lleno de papel higiénico, así. Me corté la cara, pregúntenme cómo. ¡Oh! Yo quería eso. Así que comencé a pedirle a Dios a los 8 años que me hiciera crecer algunos pelos en la cara y en el pecho. Mi papá dice, eso cuando te empieces a afeitar te va a empezar a salir duro. Así que a los 8 yo me empecé a afeitar, pero me corté todo y no salió ni un pelo. A los 10 años me salió un solo pelo acá, enrulado, acá, uno, enruladito. Yo me sentía Chewbacca de Star Wars. Me abría la camisa así y mostraba mi pelo.
Porque me salió uno, no, solito, Kung Fu era pobrecito, solo estaba como suegra mala, así, solo, así. Entonces, en conclusión, o Dios nunca me escuchó a los 8 y a los 10 años, o yo debía esperar que eso ocurriera de manera orgánica, a medida que yo fuera creciendo, que es lo que ocurrió. Más de una vez después maldije decir, hoy me tengo que afeitar otra vez. El día que no me afeito me sale barba. Yo digo, pensar que hubo un tiempo que no tenía ni que preocuparme por eso. Pero lo mismo debe suceder con el crecimiento de la iglesia. Esto no significa no tener convicciones. Yo las tengo, tú las tienes y son muy buenos. Es muy bueno tenerlas. Sin embargo, nuestra defensa de las convicciones no señalan necesariamente el nivel de crecimiento espiritual. Hay gente muy carnal defendiendo la vida y luchando contra el aborto y son muy carnales. Porque en el afán de ir en contra del aborto insultan a los abortistas, yo los he visto. Basura del infierno, van a morir, asesinos. Si le falta amor, la doctrina no sirve. A lo mejor la abortista responde con más amor que la va a condenar. Las convicciones no demuestran nuestro grado de espiritualidad. Y nosotros siempre le vivimos diciendo a la gente, venga a Cristo, porque esto no es religión. Tal vez el catolicismo sea religión, el mormonismo, nosotros no. Solo tienes que recibir a Cristo en el corazón. Y la gente compra. Y apenas se convierte, le agregamos, bueno, ahora tienes que ser fiel a nuestra iglesia. Y tienes que bautizarte, y diezmar, y ofrendar, y congregarte, y recibir el bautismo del Espíritu Santo, y vestirte decentemente. Y le agregamos un montón de cosas que no dijimos en la primera venta. Y esas doctrinas o enmiendas que les agregamos sin que ocurran orgánicamente, se las queremos imponer. Ya no se venga vestida así porque esto es una iglesia. Ahí esas cosas se convierten en ídolos. Pablo dice en primera carta de Corintios 13, si yo hablara en lenguas humanas y angelicales, ¿lo recuerdan? Si tengo el don de profecía y entiendo todos los misterios y poseo todo el conocimiento del mundo, y si tengo una fe que logra trasladar montañas, pero me falta amor, no soy nada. Está clarito a través de toda la Biblia. Si me falta amor, si yo no puedo amar a mi hermano, si no puedo amar a mi ex, si no puedo amar a mi suegra, ustedes no la amarán. Yo no dije nada, pero si yo no puedo amar a la persona que más daño me hizo, por más que hable lenguas angélicas, por más que tenga teología, yo tengo mis convicciones, pero no tengo ningún problema con las tuyas, porque te amo. A eso se resume todo. Si estoy equivocado, tu amor me va a conducir a mí a la cruz. Si tú estás equivocado y yo continúo amándote, entonces es probable que yo sea quien te lleva en la cruz. Pero si los dos nos ponemos a pelear por convicciones diferentes, ninguno va a ir a la cruz. Nos vamos a detestar y vamos a perder la salvación, vamos a perder lo más importante. Entonces la fuente de la verdad es Dios mismo, que dijo en 2 de Corintios 6:16, viviré con ellos, caminaré con ellos, yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. De eso se trata, una iglesia cristocéntrica. ¿Hasta ahí me siguen, sí o no? Los apóstoles nunca predicaron acerca de la Biblia. Ellos predicaban acerca de la persona de Jesucristo. Utilizaban las escrituras cuando era necesario, pero la gente no se convertía a la iglesia, a las asambleas de Dios, a la cuadrangular, a los bautistas o a las escrituras. Se convertía al Dios viviente. Entonces, si invertimos el orden, rebajamos y limitamos a Dios por debajo de nuestra interpretación de la escritura. Y ahí es cuando cambiamos el orden. Entonces algunos cristianos creen que van a llegar al cielo, a las puertas del cielo va a salir San Pedro y les va a dar papel y lápiz y les va a decir 10 preguntas, mijo. Si contestas bien 7, entras al cielo inmediatamente. Menos de 7 te quedas flotando en el limbo. Con menos de 4, directo al infierno. Así que empecemos. Y estás así, con el multiple choice.
Pon una cruz en la respuesta correcta, multiple choice, porque te vamos a ayudar. Primera, ¿en qué bautismo crees? ¿En el bautismo de la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, o en el bautismo solo en Jesucristo? ¿Bautizado en la alberca o en el Jordán? ¿Qué vamos a tener, Jordán en River? ¿En tu iglesia hablaban en lenguas o creían que eso era para el tiempo de los hechos de los apóstoles? Si eres mujer, ¿qué usabas? ¿Faldas o pantalones? En el caso de haber marcado con una cruz faldas, ¿hasta los tobillos? ¿Por encima de las rodillas? ¿O casi parecía un cinturón? Marcar. Y no vamos a poder copiarnos del que está al lado, porque a la derecha hay un bautista y a la izquierda un adventista. Y el de adelante es católico y el de atrás resulta que es anglicano. Entonces todos vamos a responder distinto. Yo sé que esto va a incomodar la doctrina de muchos, pero en el cielo no habrá exámenes doctrinales. No habrá exámenes doctrinales, ni de falda, ni de ropa, ni de moda, ni qué comías. En la puerta de los cielos va a haber un ángel, en todo caso con un estetoscopio. El ángel nos va a ocultar y va a decir, tu corazón tiene vida, pasa la eternidad. A ver, el tuyo está muerto, vaya directo para abajo. Nos va a ocultar si tenemos vida. La salvación es tener vida. Crecimiento es el resultado orgánico de la vida espiritual. El calostro, la leche, el alimento sólido, uno va orgánicamente creciendo. Cuando uno está vivo espiritualmente, crece en amor, crece en gozo, la alegría no se te va nunca. Eres un fiasco para los funerales porque llegas buenas. Creces en paz. Vas creciendo orgánicamente en paciencia, paciencias que antes no tenías, eras mecha corta y ahora aguantas en benignidad y en todas las virtudes, pero vas creciendo naturalmente. Esos son como los pelos de mi pecho, no tienes que hacer fuerza. Es el fruto natural de la vida espiritual. No hace falta ningún esfuerzo de nuestra parte para producir el fruto del Espíritu. Yo dije una vez, nunca vamos a ver una planta de naranjo haciendo ¿qué está haciendo? Esperando que me salga una naranja. No va a pasar. Sale naturalmente. Y si no sale naturalmente es porque la planta todavía es chiquita. Porque no puede producir, porque no creció, o en su defecto, y en el peor de los casos, es estéril. Pero la planta, cuando va a dar un fruto, lo hace sin esfuerzo. Ahora, nosotros pensamos que aprender doctrina es alimentarnos. Y cuando uno dice, estoy aprendiendo mucho la Biblia y quiero hacer un estudio bíblico, lo cual está muy bien, que tengamos hambre y sed por la palabra, pero tenemos que tener en cuenta que eso apenas es leche. Y a veces lo que es aún peor es calostro, ni siquiera es leche. Y está bien, pero no hay que decir, yo soy maduro porque yo leo mucho la Biblia, o soy maduro porque oro mucho. No, a veces puede ser leche y está bien. Pero el problema es cuando nos preocupan más las doctrinas, qué sistema teológico, a cuál sistema teológico pertenecemos, qué principios tenemos, porque eso es leche. Déjenme avanzar. Vamos a suponer que yo vengo un domingo acá, el domingo que viene, y digo, hoy vamos a predicar de lo que significa el gozo del Señor. Ese es el mensaje, el gozo del Señor. Y te pongo un título original, nos alegraremos, etcétera, ¿no? Y empiezo a traer todos los versículos que hablan del gozo. Busco en la concordancia todo lo que hablan del gozo. Y te explico lo que significa gozo en griego, en hebreo y en arameo, por si alguien quiere hablarlo en arameo. Y también te digo lo que Pablo y Timoteo dijeron acerca del gozo. Ahora pregunto, ¿se van a ir todos de aquí con gozo? No necesariamente. Quienes vinieron se van a llevar la doctrina del gozo, pero no necesariamente van a experimentar el gozo del Señor. Aprendí la doctrina del gozo, no es lo mismo que estar gozoso, que es un fruto. ¿Me siguen hasta ahí, sí o no? El fruto natural es el gozo, aprender del gozo es otra cosa. Los soldados no pueden darse el lujo de desertar.
Entonces, una de las primeras razones que nos hace decir, a ver, soy un bebé, es si todavía somos dependientes de alguien más que de Dios. El materialismo es el segundo indicador de la falta de madurez. El materialismo revela, así nos revela, nos saca la moneda. ¿Por qué? Porque los niños son materialistas por naturaleza. No conocen el valor de las prioridades, de las cosas importantes de la vida. ¿Qué pasa cuando un nene chiquito ve que todos tienen paquetes grandes al lado del arbolito y él tiene un paquete chiquito? Aunque el paquete chiquito capaz que sea un gift card con mucho más que los demás, dice, ¡ay, el más chiquito! Los niños somos materialistas. Y quien crezca en la vida cronológica y todavía cree que ser bendecido es tener la casa propia, el auto y un buen celular, en lugar de ser bendecido para poder ser de bendiciones, porque todavía es un niño. El que todavía busca el sueño americano y el que está en este país para ver si le va bien y para ver si puede despegar y mandar remesas a su país, no está mal. Digo, si esa es tu prioridad es porque todavía hay niñería. Los niños juzgan las cosas como se ven de afuera. De la misma manera, los creyentes bebés viven pendientes del exterior, de los pecados externos más visibles. Entonces construimos nuestra doctrina y nuestra santidad en derredor del sexo, quién se acuesta, quién no y con quién, el alcohol, el tabaco, las drogas, la moda. Y sin embargo, si no logramos liberarnos de los pecados internos, nunca nos vamos a poder liberar de los pecados externos. Por ejemplo, en todos estos años yo nunca he visto a nadie ser disciplinado por ser soberbio u orgulloso. ¿Cuándo vas a escuchar que removieron a un pastor por ser orgulloso? Ahora, si lo encontraran fumando, recibiría una corrección, pero podría ser la persona más arrogante y jamás recibir ni un llamado de atención. Entonces, las divisiones, la hipocresía, la ambición, la envidia, los chismes, son los peores pecados de la iglesia, especialmente entre los pastores. Yo conozco a muchos que apenas que algo no les gusta de la congregación, se abren su propia congregación y su propio reino. Y dicen, ahora sí, vamos a buscar la verdadera santidad, el verdadero fuego, pero son nuevos grupos guiados por sus propios intereses, que terminan haciendo lo mismo que criticaban de aquel lugar donde salieron, lo mismo. Y la causa de todos estos problemas no es la rebeldía, la falta de crecimiento espiritual. Los niños no le dan lo que quieren oír, y entonces se buscan otra razón para oír o otro sitio para estar. Entonces nuestras estructuras religiosas, reconozco, a veces no nos permiten madurar. Por eso el escritor a los Hebreos en capítulo 5:11 dice, va un poco más allá y dice, a ustedes, fíjate si recibes una carta así, no se sabe si el escritor a los Hebreos fue Pablo o no. Por eso siempre aclaro el escritor a los Hebreos. Algunos suponen que sí, otros no, pero dice, a ustedes les entra esto por un oído y les sale por el otro. Nadie diga amén. Y dice, en realidad, a estas alturas ustedes deberían ser ya maestros. Y sin embargo necesitan que se les vuelva a enseñar las verdades más elementales de las palabras de Dios. Calostro. Dicho de otro modo, necesitan leche en vez de alimento sólido. Y el que solo se alimenta de leche, dice el escritor, es inexperto en el mensaje de justicia, es como un niño de pecho. En cambio, el alimento sólido, aclara, es para los adultos, los que tienen la capacidad ya por sí mismo de distinguir entre lo bueno y lo malo, porque han ejercitado la facultad de percepción espiritual. ¿Me están siguiendo, sí o no? Hace muchos años, en la iglesia surgió un gran debate, en la iglesia en general, acerca de que si cuando aceptamos a Cristo obtenemos sanidad instantánea, ¡puc!, soy santo, porque Dios ya me hizo santo, o vamos adquiriendo una santidad progresiva. Mañana eres más santo que ayer, que hoy, pasado serás más santo que ayer. Entonces se generó una enorme división en la iglesia y se armaron distintas denominaciones y ya se dejaron de hablar entre sí.
Los que decían no, creemos en la sanidad instantánea, se dividieron de aquellos que querían la santidad progresiva, que va por todos los días. Por consiguiente, quienes defendían la santidad instantánea o la santidad progresiva, ambos grupos se dividieron y perdieron la santidad por dejarse de amar. O sea, se empezaron a odiar y ya no importaba en qué creían. Otros se dividían porque un grupo creía que Jesús está por venir a buscarnos en cualquier momento. Y salió otro grupo de la iglesia diciendo, no va a haber rapto, nos vamos a morir todos y el rapto no va a venir. La excusa es que si resulta ser que Cristo viene o no viene, va a suceder o no va a suceder, independientemente de lo que lo creamos o no. ¿Me siguen, sí o no? Creas en el rapto si va a venir, en calzones te vas a ir para arriba. No creas en el rapto y si va a venir te vas a ir igual. Creas en el rapto y no hay rapto, no cambia nada. Lo que nos cambió es la cruz y la resurrección de Cristo que nos trajo hasta acá. ¿Estamos de acuerdo, sí o no? Ahora, y entre la cruz y hasta que nos toque partir, el tema principal es el fruto de la vida del Espíritu. ¿Me siguen, sí o no? El fruto. El fruto no es lo que creamos del rapto, de los demonios. Hay iglesias que le encanta hablar de demonios y le pueden llegar a dar más gloria al demonio que a Dios. Le encanta y leen esos libros cerdos en la sala, cómo estar endemoniado en 10 pasos y esas cosas. Otro le encantan los ángeles, y los ángeles existen, yo quiero ver uno. Hay otro que tienen la doctrina del bautismo, de la Santa Cena. Y Gálatas 5:22, Pablo le escribe a Galacia y dice, el fruto del Espíritu, el que deben procurar tener orgánicamente, es amor, alegría, paz, vayan chequeando, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. No demonio propio, dominio propio. Entonces, la única manera de confirmar, de conocer qué tipo de árbol somos es por ese fruto. Es uno que produce todo eso. No son los frutos, es el fruto del Espíritu. Es un fruto que tiene todo eso, benignidad, fe, paz, amor. Es un super fruto. Es ese fruto que produce nuestra vida y no nuestras doctrinas. ¿Me siguen hasta ahí, sí o no? El fruto. Si no podemos amar, la doctrina no sirve para nada. Si no tenemos la capacidad de amar, no nos sirve la doctrina ni la teología. Yo me acuerdo cierta pareja que una vez dio testimonio, dijo, cuando nosotros no conocíamos a Dios, con mi marido éramos perro y gato. Nos decíamos groserías todo el día, pero ahora nos decimos insultos cristianos. Se ve que ella le decía incircunciso, Judas inmundo. Y ella, Dalila, apóstata. Y él, sepulcro, y ella, sepulcro blanqueado. Y él, Jezabel. No se trata de cambiar la semántica, sino de cambiar el corazón. Pero uno cree que si insulta cristianamente, hipócrita, vas a arder en el infierno. Es menos que si se acuerda de tu madre, es lo mismo. Entonces Pablo nos enseña que algunos comen de todo, otros son vegetarianos y algunos hasta comen pupusas porque hay gusto para todo. Algunos guardan un día para Dios, dice Pablo. Algunos dicen, ¿por qué no guardan el día sábado? Algunos guardan un día para Dios, dice Pablo. Y otros viven todos los días por igual. Pablo lo aclara. Y después dice en Romanos 14:17, porque el reino de Dios no es cuestión de comidas o bebidas, sino de justicia, paz y alegría en el Espíritu Santo. Justicia, paz y alegría. ¿Alguien lo está recibiendo, sí o no? Yo siempre menciono e insisto con que en mis tiempos de juventud éramos más santos, no por intencionalidad, sino por falta de recursos. No sabíamos dónde pecar, no había.
Se paraba un hermano y decía, hermano, caí en pecado. Y miramos, ¿dónde? ¿Qué? Cuente, detalles. ¿Por qué? Porque no estábamos bajo el mismo ataque que están nuestros hijos hoy. Ni teníamos el adoctrinamiento que nuestros hijos hoy tienen, donde la maestra le dice, si hoy te autopercibes perro, te vamos a ladrar y vas a poder orinar el árbol. ¿Cómo te autopercibes esta mañana? No teníamos ese adoctrinamiento. Ellos tienen acceso, nuestros hijos, inmediato a cualquier tipo de perversión sexual, cualquier tipo, en su propio celular desde los 10, 11 años o cuando le haya dado un celular. A los 12, nuestros hijos ya han visto más pornografía que un adulto de 30 hace 20 años atrás. Entonces lo que digo es, hay una doctrina que no sirve para nuestros hijos, no encaja con los que están viviendo bajo fuego hoy, que no se resuelve con una reunión de jóvenes cantando himnos más nice y vistiéndolos con pantalones chupines los viernes. No se resuelve con eso. Ahora, esto no significa que la Biblia no sea para este tiempo. No quiero dejar huecos legales. Sin importar cuán crecidos estamos, siempre podemos encontrar retratada nuestra condición en la Biblia. ¿Estamos hasta ahí, sí o no? De hecho, el Espíritu Santo es el que instala cualquier porción de las Escrituras en nuestros corazones a lo que se llama una palabra rema. Está escrito acá, la palabra escrita es un logos, cuando se hace carne en mí es un rema. Tema para otro mensaje. Pero cuando maduramos, el Espíritu Santo comienza a comunicarse directamente con nuestro espíritu. El rey es una persona, no es un libro que apoyamos en la mesa, es una persona que vive en nuestro interior. El rey vive aquí, no vive en el libro, vive aquí. ¿Estamos de acuerdo, sí o no? Vivir con el autor es mucho más que el libro del autor. Alguien tiene que decir amén. Ahora, supongamos que Pablo le hubiese escrito a Timoteo, querido Timoteo, me compré un burro marrón. Te ruego, porque él podía contar esas cosas en las cartas. De un momento le dijo, tráeme la capa, que me olvidé en Troas, tráeme los pergaminos. Podía poner sus salutaciones personales. ¿Qué tal si en las salutaciones hubiese dicho, me compré un burro marrón, Timoteo, te ruego que si te vas a comprar uno, sea un burro marrón como el mío, que es fabuloso? Conforme como nosotros a veces usamos la Biblia, como estamos acostumbrados, algunos ya pondrían la regla que todos los predicadores deberíamos tener un burro marrón en el garage. Es como cuando escriben, ay, Jesús no usaría esos jeans, no andaría en avión, Jesús no se andaba sacando fotos, porque confundimos la palabra escrita con la palabra viva. ¿Por qué Dios le dio un mensaje diferente a cada una de las 7 iglesias de Asia? Él podría haber mandado el mismo mensaje a todas. Sin embargo, Juan le dijo algo a la iglesia en las cartas hay una carta así de Juan para la iglesia de Éfeso, a través de Dios, del Señor, que le dijera esto a Sardis, aquello a la iglesia de Filadelfia, esto otro para la iglesia de la Odisea. ¿Por qué un mensaje no era suficiente para todas? Porque existe una palabra escrita y una palabra viva, y a veces no sabemos diferenciarlas. Decimos que cuando Pablo afirmó, la mujer calla en la congregación, eso está en la Biblia. La Biblia dice, la mujer cierre la jeta desde que entra a la iglesia hasta que se va de la iglesia. Tal vez evitaríamos chisme, no sé. No, los varones también son chismosos, pero digo, Pablo dice, la mujer cierre la jeta en la congregación. ¿Qué dicen todos los predicadores? No, eso era para la época de Pablo. Era una época misógina, machista. Porque de otro modo no podrían explicar el hecho de tener predicadoras. Y se armaría un buen lío con las esposas en la casa. Pero luego afirmamos que la mujer debe usar falda porque Pablo dijo que la mujer no usa ropa de hombre. Entonces confundimos la palabra escrita con la palabra viva. La palabra es la palabra de Dios, pero no es Dios.
Si no, terminamos cometiendo bibliolatría, donde la Biblia es más importante que quien la inspiró. ¿Me están siguiendo, sí o no? Yo siempre digo, el pobre catolicismo, con lo que yo amo, los hermanos católicos, a veces les cuesta creer en un Cristo poderoso porque le ponen una imagen de un Cristo famélico colgado en la cruz, como diciendo, ¿y qué te voy a ayudar si no me puedo soltar de acá? ¿Cómo querés que te dé una mano? Liberame una y a lo mejor puedo. Entonces, al igual que Pablo, nosotros también deberíamos de haber conocido al Cristo como es ahora, y no cuando usaba barba. A veces la gente dice, tuve una visión, se me presentó con sandalia y barba. De verdad no puedo ir ni a Rosa a comprarse algo más decente. Esa es tu imagen. Gracias a Dios que no lo conocimos como humano. Porque una conciencia demasiado grande del Cristo en la carne es un impedimento para conocerlo en el Espíritu. Y cada vez que aquellos que lo conocían en la carne oraban, recordaban su apariencia. De hecho, tuvieron que algunos tocar sus heridas para creer que era Él. Pablo no tenía ese problema, él conocía al Cristo como Rey. Para Pablo no era un prócer, no era un personaje muerto. Para él era alguien que estaba sentado en el trono a la derecha de su Dios. ¡Aleluya! Ese era Cristo para Pablo. Por eso Pablo nunca citó una sola historia de los evangelios. Nunca dice, querido Timoteo, voy a explicarte el pasaje de la mujer samaritana ahora cuando vaya. ¡No! Voy a hablarte del Cristo que yo conocí. Entonces, si queremos abandonar el enanismo, tenemos que recordar que existe la palabra escrita y la palabra viva. Quienes solo aman la palabra escrita son los que se ofenden porque el predicador no abrió las sagradas escrituras y no la hizo leer, aunque la diga de memoria. Pero ellos exigen que se abra el libro, a ver en qué página, cuántos lo encontraron ya. Son los que aman más el libro que el autor. No, porque no aman el autor, aman al libro y sus doctrinas. Pero se olvidan, insisto, que este libro dice que Él está vivo. Y Él todavía sigue haciendo milagros, sigue haciéndolos. Él no quiere que hablemos de los milagros que están escritos aquí. De hecho, dice, no se pueden escribir en un libro todo lo que ha hecho. No sabemos ni la 10ª parte de lo que hizo. Y estamos amarrados a esos 33 años. Como que el Señor todavía tiene que calmar nuestro laguito de Galilea o transformar nuestra agüita en vino. Ya está. Lamento decepcionar a muchos, pero nuestro Señor Jesús ya ni usa barba, ni sandalia, y tampoco lo veremos así en el cielo. Dudo que Él conserve la moda que tuvo que adquirir cuando solo era un simple ser humano del siglo I. Juan lo vio en una visión en el cielo en Patmos y así lo describió. Estaba vestido con una banda dorada atada a su pecho. Su cabello era blanco y como la lana o como la nieve. Sus ojos brillaban como llamas de fuego. Sus pies eran como de bronce brillante, recién salido del horno. Y su voz era como el sonido de una catarata. En su mano derecha había 7 estrellas. Y de su boca salía como una suerte de espada de doble filo. Su cara se veía como el sol que brilla con fuerza y no podía verlo. Y como comunicador de las buenas nuevas, en lo que a mí respecta, mientras que Dios me dé vida, yo he decidido predicar a ese Cristo resucitado. Y cuando llegue al cielo y Dios me pregunte por ustedes, yo me niego a tener que responder, y le di a todo River mucha papilla, mucho Herbert, mucho puré de zapallo durante años. Querido Dios, agrandé el bebé que me entregaste. No quiero eso. Quiero decirle, la gente de River ha pasado de muerte a vida porque aprendieron a amar, a dar sin esperar recibir, a amar a los que pensaban diferente. Fueron cambiados de gloria en gloria con el Espíritu Santo.
Y aquí te presento el fruto de la iglesia: amor, paz, alegría, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad. Esto es iglesia, gente, esto es iglesia. Vamos a levantar a un Cristo vivo, aleluya. Vamos, vamos, ponte de pie, dale un aplauso grande al Señor de señores. Dale un aplauso grande, dile: el Señor está vivo, 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 vivo. El Señor está vivo. Uy, más, aplaude a la tumba vacía. Está vivo, está vivo. Hay conciencia de que está vivo. Ese es el agradecimiento en Thanksgiving. Gracias porque vives. Gracias porque vives. ¡Oh, bendito eres, Señor! Vamos, 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 vamos. Eleva una celebración al cielo. El Rey está vivo. En la iglesia de Corinto, de repente surge un problema. Claro, primero llega Pablo, el misionero, a predicar a Corinto. Y lo aman a Pablo, como todo el primer predicador. Después llega atrás un tal Apolos. Era un tipo elocuente, carismático. Se decía que casi era un argentino, Apolos. Detrás de Apolos llega Pedro. Y de la nada se arma flor de división en Corinto. Los admiradores de Pablo y de Pedro discrepaban con Pablo. Y se decían a sí mismos: yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, yo soy de Pedro. Primera división. Mismo mensaje, 3 líderes. Pablo habría sido el precursor, Apolos el carismático, pero cuando llegó Pedro, venía uno de los 12 que había conocido a Jesús en persona. Apolos y Pablo no. Y cuando llegaba Pedro, el tipo era un rockstar. ¿Quieren escuchar el mensaje de Dios? Quiero ver a Pedro. Gritaban todos. Era un rockstar. Pedro no necesitaba preparar ningún sermón. Hablaba historia que había vivido con Jesús. Le voy a contar cómo un día caminé sobre las aguas y él me agarró así de la barba y me subió. ¡Oh! Era testigo ocular de cosas que nadie había visto. Y entonces un hermanito, esos que hacen la fila temprano en River, le dice a otro: ¿ves? Esto es ser un apóstol. Porque Pablo nunca nos contó este tipo de vivencias. En cambio, este Peter sí estuvo con Jesús. La cosa es que la murmuración empezó a llegar, a escalar a los oídos de Pablo. Y Pablo agarra la pluma, que es lo que más bien le salía, el lápiz, el papel, y escribe a los corintios. Y dice en 2 de Corintios 5:16: a ver, a partir de ahora en adelante, ya no vamos a conocer a nadie según la carne. Y algunos que hayan conocido a Cristo vivo en la carne, ya ninguno lo vamos a conocer así. ¿Estamos? O sea, en otras palabras está diciendo: no me importa si eres doctor, si eres apóstol. Acá lo que cuenta no es tu título, sino tu relación con Cristo. El significado de sus palabras era: yo prefiero conocerlo como lo conozco, no como lo conoció Pedro. ¿Cómo conocía Pablo a Jesús? Posiblemente fue el contemporáneo de Jesús, tenía la misma edad. Nunca sabemos si se lo cruzó estando en la tierra. Pero el Señor un día, camino a Damasco, abrió una ventana en el cielo y se le apareció en persona resucitado. Más tarde Pablo fue levantado al tercer cielo, a la sede central del reino de Dios. Y en esa ocasión tuvo una entrevista con Cristo en el cielo. Cuando Pablo fue arrebatado al cielo, habló con Cristo, pero no con el Cristo de barba y sandalia. Ay, me viniste a ver, todavía recuperándome de la cruz. No fue eso. Se encontró con el glorioso y eterno Cristo. Lo vio en su perfecto estado, lo conoció como Rey. Era mejor que conocerlo en la carne, durante el periodo de la humillación, como lo había conocido Pedro.
De hecho, por eso Pedro después tenía dificultades para entender algunas cosas de Pablo. En 2 de Pedro 3:16, Pedro dice: tengan cuidado cuando lean las cartas de Pablo, porque tiene algunos conceptos difíciles de entender. Pedro había visto a Cristo desde el ministerio terrenal, Pablo lo había contemplado en su gloria, tenía una comprensión más profunda de Cristo. Yo veo una enorme diferencia entre el Cristo que presentaba Pablo al Cristo que presentamos en la iglesia hoy. Síganme, no se pierdan. Pablo expresó en 2 de Corintios 5:16, de manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. Aun si a Cristo lo conocimos en la carne, ya no lo conocemos así, dijo Pablo. A Cristo no se lo conoce en la carne, se lo conoce de otra forma. Cuando Pablo predicaba el Evangelio, nunca presentaba el Cristo de los 4 Evangelios. Es diferente a San Mateo, a Lucas, a San Juan, a Marcos, es diferente. Nunca Pablo habló de la samaritana, y era contemporáneo de Jesús. Nunca habló de la alimentación de los 5,000. Nunca Pablo predicó la prédica de Pablo del endemoniado gadareno, de la resurrección de la hija de Jairo, nunca. Eran milagros fresquitos, nunca Pablo habló de eso. Pablo proclamaba un Cristo ascendido que está vivo hoy y a cuyo toda rodilla se doblará cuando lo vea. Y nosotros todavía a veces predicamos el Cristo con barba y sandalias. El autor de Hebreos 10:19 escribió: así que, hermanos, ahora teniendo libertad para entrar al lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el nuevo camino y vivo que Él nos abrió rompiendo el velo. Jesús estaba vivo antes de venir a la tierra, no nació en Belén, ya estaba vivo antes de venir a la tierra y hacerse un bebé. Vive ahora mismo después que se fue al cielo. ¿Alguien lo está creyendo, sí o no? Entonces, ¿por qué nosotros insistimos en presentarle al mundo un Jesús histórico de hace 2024 años? ¿Cuál es la razón? Que cada vez que predicamos lo hacemos acerca del Jesús del pasado. La Biblia dice que, hablando de esos 33 años que Cristo estuvo sobre la tierra, se despojó de sí mismo. Filipenses 2:7 dice: se rebajó voluntariamente, no quiso ser igual a Dios, tomando la naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los seres humanos y muriendo en muerte de cruz como un criminal. Hoy Jesús tiene un nombre sobre todo nombre, ¿estamos de acuerdo? Ante el cual se doblará toda rodilla. Pero mientras estaba en la tierra se lo conoció simplemente como el hijo del carpintero. El Jesús que andaba en la tierra con barba y sandalias y túnica era un Cristo despojado. Y a nosotros todavía nos siguen sorprendiendo las cosas que hacía ese Cristo despojado, como por ejemplo cuando maldijo una higuera. Pero razonemos, ¿se supone que es milagroso para aquel que creó todo el huerto del Edén y todos los bosques del planeta maldecir una simple higuera? Yo no me imagino a los ángeles diciendo: ¡ay, no puedo creerlo! ¡Ay, lo que hizo! ¡Maldijo una higuera! ¡Ay! Empieza a gritar Gabriel. No creo. Si lo vieron crear el mundo. Como cuando calmó las aguas del mar de Galilea. Los judíos le llamaban mar, porque era la única extensión de agua dulce que había en el país, pero es un pequeño laguito. ¿Qué representa para el creador de las galaxias aquietar las aguas de un laguito? Si nosotros movemos un vaso de agua así, hacemos una tormenta, en pocos segundos la quitamos. Pero a nosotros nos sorprende tremendamente: ¡el Señor que calma las aguas! ¿Qué es lo que vimos acá? Nos contaron qué hizo acá. Y pasamos la vida predicando acerca de eso, porque lo conocemos según la carne. Por eso algunos dicen: Jesús no se vestía así, Jesús no andaba en burro, pastor. Jesús no hablaba así. Jesús no tenía donde recostar su cabeza, y usted viaja en business, Jesús no recostaba su cabeza. Lo vemos bajo las perspectivas de la carne y no desde la vista del espíritu. ¿Qué son 33 años comparados con la eternidad?
Lo mismo que 33 centavos para alguien que tiene millones de dólares. Pero pareciera ser que lo único que conocimos de Cristo son esos 33 años y nos quedamos con esos 33 años. Señor, yo quiero conocerte a ti en el Espíritu. Olvídate de la palabra escrita, del Cristo en la carne, olvídate del Jesús con sandalias y barba. Dile al Señor, quiero conocer al Jesús que vio Juan en Patmos. Aquel que habla y es como el estruendo de muchas aguas. Aquel que tiene su rostro refulgente, que tiene sus pies como de bronce, porque entonces ahí se van a achicar tus problemas. Dime el tamaño de tu Dios y te diré el tamaño de tu problema. Tienes que elevar el tamaño, dice, aquí tienes que ver la grandeza, engrandeced a Dios conmigo. Engrandecer significa cambia tu perspectiva de quién es Cristo. Cristo no es alguien que susurra desde una montaña. Cristo no es un corderito. Ese fue su parte despojada. Pero Él está como rey ahora. Y ante Él, dijo Pablo, se doblará toda rodilla y toda lengua confesará que Él es Dios. ¡Uy! Más, levanta tus manos y comienza a clamar conmigo acá en casa. Dile, Señor, yo sé, yo recibo esta palabra ahora. Reciban. Amamos la palabra de Dios, pero más amamos a quien inspiró esa palabra. Más amamos a aquel que era el verbo, que es el verbo antes y después. El que estaba vivo antes de Belén y el que siguió vivo después del Gólgota. Amamos al Cristo que sigue vivo después de Hechos capítulo 28. Amamos al Cristo, no al de los discípulos, al nuestro. ¿Qué dice hoy Dios? ¿Qué te dice hoy Cristo? ¿Qué rema hay para ti? ¿Qué rema hay para ti, iglesia? Impresionante. Yo no sé si todos están recibiendo esta palabra, ahora he entendido los conceptos. Tienes que ver el mensaje de nuevo en casa. Pero ahora Dios me dice que te diga, Espíritu Santo traerá convicción a tu corazón. ¡Oh, dulce Espíritu de Dios! Todos, impresionante. Los que tengan el bautismo del Espíritu, vamos, clamen conmigo, comiencen a clamar. Clama. Yo quiero escucharte orar, iglesia. El Señor quiere escucharte orar. Levanta voces de adoración, levanta voces de oración. Dile, Señor, yo estoy recibiendo esta palabra ahora. Cristo vive hoy. ¿Qué dice hoy Dios para ti? No más fotos del menú, no más. La palabra es viva. Dios te habla ahora. Dios quiere hablarte en tu recámara. Dios te hablará mientras que vayas en tu automóvil, en el bus. Dios quiere hablarte en los momentos del baño. Habrá momentos que Dios te dirá que apagues el televisor y querrás susurrarte al corazón. Nunca se contradecirá con el carácter escrito en las Escrituras. Nunca te pedirá que vayas a pecar. Pero te aseguro que hay una palabra fresca que te estás perdiendo por haberte quedado atado al Cristo de los 33 años. Hay una palabra que hoy te quiere dar hoy Dios. Hay una nueva manera de hacer guerra espiritual por nuestros jóvenes, por nuestros hijos. Hay una nueva forma de pelear la batalla por nuestros nietos. Y no podemos buscarlo en el antiguo pacto, ni lo que hizo Moisés, ni lo que hizo Abraham. Abraham, Moisés están muertos a la carne. Y aunque viven en el cielo, no pueden ayudarnos. Como dice Carlos Anacondia, predica al único que está vivo, porque el respaldo del Espíritu Santo es aquel que está vivo. Él no respalda a sus próceres muertos. David no cambia vidas, Moisés no cambia vida, Abraham no cambia vida, Job no cambia vida, ni Pablo cambia vidas. Es Cristo el que cambia la vida y el Espíritu Santo respalda a Cristo vivo. Y Cristo quiere decir, ahora estoy en tu corazón, ahora, now, right now, ahora, right now, ahora, no mañana, ahora.
No es la llenura de mañana, es ahora. Recíbelo. Vamos, acéptalo, está en tu corazón. Y hablará tu mente, y hablará tu espíritu. Y te enseñará qué camino debes tomar. Y te guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Y te llevará a alturas que nunca conociste. River, reciban esta nueva revelación. Este es el Cristo que predicamos. No más calostro, no más leche. Alimento sólido significa las palabras de justicia. Mi amado, yo nunca, jamás nosotros seguimos a nadie. Porque el Señor dijo, síganme. Él dijo, yo no te seguiré, síganme. Nosotros no hacemos seguimiento a nadie, no es falta de amor, es respeto a tu intimidad, a tu inteligencia y fundamentalmente al discernimiento de espíritus. Tú sabes distinguir entre el bien y el mal. Tú sabes qué consumir y no qué consumir, qué páginas navegar y cuáles no, qué vicios debes dejar y qué cosas debes retomar. El Espíritu Santo es el que está haciendo la obra en River. Y cada persona que se va de aquí se va con la convicción del Espíritu Santo, no con el miedo al pastor. No seguimos a nadie porque es el Espíritu Santo el que hace la obra. El hombre no cambia vidas. Y si el Espíritu Santo le permites que haga la obra en tu corazón, Él te dirá qué hacer, dónde estudiar, cómo caminar, con quién casarte, cuándo no hacerlo. Él te guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Él enviará ángeles para que tu pie no tropiece en piedra. Nunca aparece el hombre, nunca aparece el discipulado, nunca aparece la consolidación. Solo aparece y el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo os guiará a verdad y a justicia. Vamos, vamos, levanta la mano y dile, Señor, quiero ser lleno del Espíritu. Quiero ser lleno de ese Espíritu esta mañana. ¡Wow! Los que no son llenos del Espíritu, reciban ahora. Vamos, vamos, vamos. Los que nunca tuvieron una manifestación en lengua, reciban ahora. ¡Recibe! Dile, Señor, en Thanksgiving me llevo el mayor regalo de mi vida, el bautismo del Espíritu. Reciban. Presencia del Espíritu sopla. Del norte, del sur, del este y del oeste, de los cuatro vientos, sopla. Ahí está la mano de Dios. 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 Reciban. Impresionante. Padre, en el cuerpo, en el alma, en el espíritu, sopla ahora. Los que han recibido este mensaje en casa, imprime ahora en sus vidas este mensaje. Queremos ser adultos, queremos madurar, ayúdanos. Oh, dulce Espíritu de Dios. Todos orando, todos. Todos orando, levanta tu mano y adora al Señor, adora. Oh, presencia del Espíritu. Padre, he transmitido esta mañana lo que creo me has dicho que diga. No he agregado, no he omitido nada a tu revelación. Sea que el fruto del Espíritu orgánicamente crezca en nosotros. Paz, benignidad, fe, templanza, amor, mansedumbre, alegría. Danos. Ayúdanos a crecer orgánicamente. Danos leche hasta que podamos digerir el otro alimento y danos alimento sólido hasta que tú quieras y hasta que crezcamos de gloria en gloria a la imagen tuya, Jesús. Perdónanos por haber sido tan necios, tan torpes, tan niños. Pero como todo papá que perdona al niño, que tiene las prioridades incorrectas, tu amor supera todo y nos vas a dar la oportunidad de crecer. Señor, terminamos casi el año agradeciéndote por el alimento que hemos recibido y por lo que nos vas a dar. Prepara los estómagos ahora para lo que va a venir en las próximas semanas, porque viene alimento más sólido, porque vas a ayudarnos a crecer y a comenzar un 2000
25, con seguridad, dependiendo solos de ti, no de hombres, no de reuniones, sino de la llenura del Espíritu en nuestros hogares, en nuestras casas. Ya no confiaremos que nuestros niños sean educados por la iglesia, sino que nosotros nos pararemos en la brecha entre los vivos y los muertos y lucharemos por nuestras generaciones, por nuestra prole, y levantaremos batalla cuando el enemigo quiera venir contra nuestros hijos, y pelearemos en las trincheras de las familias, en las trincheras de los parientes, en las trincheras de las iglesias. Señor, te damos gracias, te bendecimos, te exaltamos esta mañana y te damos gracias porque tu palabra es viva, porque no está muerta, porque tú estás vivo. Gracias por la Biblia, pero gracias porque tú nos permites seguir platicando con el autor, con el inspirador. Gracias, Señor, por tus bendiciones. Ahora levanta tu mano una vez más. Yo bendigo tu entrada, tu salida, tu acostarte, tu levantarte en el día de acción de gracias. Le damos gracias a Dios porque te ha hecho parte de esta familia, ya seas que seas local o hayas venido de visita. Eres nuestra familia, en casa también, eres parte nuestra. Te bendecimos. Bendigo, Señor, en el nombre del Señor, todos tus